Bien, muchísimas gracias. Bueno, pues hoy va del disfrute intelectual. ¿Cómo podría yo expresar cuán grande es el disfrute intelectual que me posee a veces durante los últimos tiempos? Tantas veces algo en relación con la cultura nos toca de manera tan especial que quedamos poseídos por ese algo que venimos a llamar disfrute intelectual. Últimamente me sucede ese algo tan especial que es por lo que he decidido hablar sobre este nada original descubrimiento. Y voy descubriendo que eso que llamamos disfrute intelectual, satisfacción intelectual, gozo intelectual, se produce de manera más frecuente y con más intensidad con el paso de los años. Con el paso de los años, luego hablaremos aquí de la memoria como pozo donde vamos depositando conocimientos, entonces, lógicamente, en ese pozo de la memoria se relacionan todas las cosas que vamos aprendiendo. Igual que esa broma, que me parece que ya la he debido hacer en alguna de las charlas anteriores, mis libros en mi casa, que salen libros por las paredes, pues yo digo en plan de broma que mis libros se hablan entre ellos. Cuando yo me voy, cuando vuelvo y abro la puerta, ya se callan todos, pero antes han estado hablándose, porque están tan cerquita, se pasan todo el día juntos, pues lógicamente se hablan. Pues con las cosas de la memoria, de la cultura, pasa lo mismo. Uno dice, con la música y la arquitectura, con la poesía y con la arquitectura, con tantas cosas. El disfrute que me produce ahora la lectura de la Odisea de Homero no tiene ni comparación con el asombro gozoso que me produjo la primera vez que cayó en mis manos. Pues no voy ahora a volver a citar a Cicerón, Olivia, porque si no tal, pero a Homero sí. A Homero sí, también. Yo después de Cicerón te pregunté lo de Homero, ¿no? Pues eso. Decía Platón, también recomendable por todos los costados, ayer curiosamente en un programa de radio alguien lo citó para lo del esplendor, la sabiduría como esplendor de la verdad que os contaba yo el otro día. Y dije, bueno, pues bueno, la radio va convirtiéndose. Decía Platón, es hermoso y divino el ímpetu ardiente que te lanza a las razones de las cosas, pero ejercítate y adiéstrate mientras eres joven en estos esfuerzos filosóficos que en apariencia para nada sirven y que el vulgo llamaría palabrería. De lo contrario, la verdad se te escapará de entre las manos. Pues en estas coordenadas es donde yo querría estar a la hora de hablar de este disfrute intelectual. Hablar de la memoria. Ya he empezado, ya he dicho algunas cosas. Claro que esta memoria, como si de un pozo se tratara, requiere el seguir siempre llenándola con el agua del conocimiento, que requiere un tiempo y un estudio profundo. Yo os diría, si en las recomendaciones que yo os hacía el otro día y que no me cansaré de haceros, de que apuntéis las cosas, porque es muy bueno, cuando uno apunta pasa algo. En el fondo, cuando uno apunta, lo que está haciendo es fijando más la atención. Yo últimamente hago una gamberrada, que si veo algo que no me interesa especialmente, no lo leo. Digo, ¿para qué perder el tiempo? O sea, aprovechar el tiempo, pero aprovechar el tiempo en este sentido del disfrute, de decir, bueno, pues aprovechar lo que tenemos entre las manos, esto que en España decimos, supongo que también en Argentina, perdonad que me haga estas referencias así, que sea un poco pesado, pero el tiempo es oro. El estudio, que en la juventud era una obligación y que con el paso de los años se convierte en un placer. San Agustín, que está ahí presente en esta imagen, que era un tipo maravilloso, un pecador profundo y pensador profundo, las dos cosas, nos habla del espacio enorme de la memoria, del aula ingenti memoriae, y dice, recalo, dice San Agustín, no yo, aquí ahora, recalo en los solares y en los amplios salones de la memoria, donde están los tesoros de las incontables imágenes de toda clase de cosas que se han ido almacenando a través de las percepciones de los sentidos.
Se desplaza la gente para admirar los picachos de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro del océano y las órbitas de los astros, mientras se olvidan de sí mismos. Y no se maravillan de que yo, al nombrar todas estas cosas, no las vea con mis ojos. Y sin embargo, sería incapaz de hablar de ellas si interiormente no viese en mi memoria las montañas, el oleaje, los ríos y los astros que personalmente he tenido ocasión de contemplar, ni el océano del que he oído hablar con dimensiones tan grandes como si los viese. Pues el cerebro. Pues este cerebro, estas imágenes están tomadas de un National Geographic. El cerebro, todos pensamos, salvo los que seáis muy cultos, o alguno que haya estudiado medicina, pensamos que es como una especie de estropajo, ¿no? Donde todas las conexiones del cerebro. Hasta un día, yo que estaba interesado por el tema del cerebro, compré un National Geographic y ahí te explicaba con pelos y señales cómo las conexiones del cerebro, estamos hablando todo el rato de memoria y estamos hablando del disfrute intelectual, no del disfrute de un donut de chocolate, sino del disfrute intelectual, pues se produce, y esas conexiones del cerebro que parecen un estropajo no lo son todas cuasi ortogonales. ¿Ortogonales? Diréis, hombre, pero eso es la trama de Manhattan. ¿La trama de Manhattan es ortogonal, Luisa? Sí, y funciona estupendamente. Y puedes poner ahí cualquier arquitectura que lo admite, Pues lo mismo, es también ortogonal, porque funciona muy bien. Y aquí en Madrid, el Marqués de Salamanca, en el barrio de Salamanca, pues lo hizo. Ordenar es relativamente sencillo, ordenar, que es otra de las cosas que hacemos los arquitectos, ordenar. A mí cuando me dicen, ¿qué es lo más importante? Es que ese señor es urbanista. No, es arquitecto. O sea, el urbanismo, que no sé por qué en un momento dado se separó, o se ha separado, aunque en la escuela sigue siendo especialidad, sí, ya ni especialidad siquiera, pero el urbanismo, yo incluso me atrevería a decir, y yo de urbanismo, no he hecho nada, yo he hecho una plaza con palmeras, no sé si eso es urbanismo, pero es ordenar las cosas, establecer el orden del espacio, que es lo que es la arquitectura. Entonces, al final, en una planta, en una casa, si están bien colocadas las piezas, funciona muy bien. Si están bien ordenadas las cosas, ordenar es la primera labor de un arquitecto. Tiempo. Bueno, pues estábamos hablando del orden, del cerebro. En el cerebro las conexiones, pues es el descubrimiento de que las conexiones del cerebro son ortogonales, se encuentran, porque la distancia menor entre dos puntos es la línea recta. Pues es de lógica aplastante. No me cansaré de decir que el primero y principal instrumento de los arquitectos es la razón, la lógica. Tiempo y poesía. Claro que después empezamos a tensar las cosas y estamos hablando para que se produzca ese disfrute, todo esto es para producir este disfrute intelectual. Aún recuerdo el susto gozoso aquel día que leyendo despacito, ¿a quién puede leer el señor Campo Baeza? Una vez más a T.S. Eliot, pesado. Bueno, pues T.S. Eliot, en sus Four Quartets, vinieron a mi cabeza y me estaba leyendo los Four Quartets otra vez y habla del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Y de repente dices, pero este señor lo que está haciendo es copiar a Jorge Manrique de 2 siglos antes, que tú me has dicho que sí, hasta Olivia sabe quién era Jorge Manrique. Pues bueno, pues... Y de repente, igual que Eliot dice, time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. If all time is eternally present, all time is unredeemable. Y Jorge Manrique, mucho antes, había escrito, pues si vemos lo presente como en un punto se es sido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado. Y dices, bueno, pues está claro que Eliot ha leído a Manrique, parece que sí, porque es clavado. Pareciera que Eliot hubiera leído las coplas
a la muerte de su padre, de don Jorge Manrique. Pasado, presente, futuro. Y podríamos seguir muchos comentarios. Uno dice, pues hasta esto que algunos, los que somos creyentes, rezamos esto de gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, y rematamos, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Está hablando de los tres tiempos. El tiempo que en nuestra vida, en este disfrute intelectual, está presente, o debe estar presente, o debería estar presente, ¿eh? O Shakespeare, no voy a alargarme porque si no, no acabaría nunca, pues Shakespeare en el soneto 129 habla del having an inquest to have a stream, ¿eh? Lo mismo. Y no hay ningún polaco cercano a Polonia por aquí, no. Pero hay una poetisa maravillosa que es Wisława Szymborska. Esta Wisława Szymborska, que además es simpaticísima, dice, cuando pronuncio la palabra futuro, ya la primera sílaba ya está en el pasado. Estos poetas, qué sabios son. Y pasamos a la arquitectura. Dices, qué pesado este señor, nos va dando vueltas, nos lleva, nos trae, y ya por fin la arquitectura. En la arquitectura podemos encontrar el disfrute intelectual en muchos momentos, de los que voy a señalar que creo son los tres momentos principales. Y hablo de la concepción, del final y del reconocimiento. La concepción, cuando uno concibe, ya en alguna de las charlas anteriores, me parece que tú estando allí preguntaste la inspiración o el momento, y yo dije, no, la inspiración te coge trabajando, la inspiración coge trabajando, trabajando, estudiando. La inspiración no es algo tonto que viene por ahí sobrevolando como un dron. Bien, concepción, la idea generadora. El momento de la concepción, el momento del nacimiento de la idea feliz no suele ser un encuentro fortuito. Muy al contrario, suele suceder que teniendo delante todos los ingredientes, el arquitecto se pone a pensar, a investigar en su búsqueda paciente, que suele dar, después de un tiempo casi siempre largo, una idea como resultado. Una idea con la capacidad de ser materializada. A veces los arquitectos, algunos arquitectos, muy así ellos, dicen, no, es que he tenido una idea maravillosa, pero no es posible construirla. Pues si usted no puede construir esa idea, es que no es una buena idea arquitectónica. Se le quedará en un poema o en un... Ahí en ese sentido tenéis la cosa más fácil. Los músicos, los pintores, los escultores, todas las otras creaciones, incluso en todas las otras creaciones puede uno hacer una patochada y no es peligroso. Tú puedes hacer una pequeña sinfonía y si no está bien, un arquitecto que hace cosas mal, y basta con recorrer el extrarradio de Madrid, que es repugnante, desordenado, mal, lleno de caprichos, lleno de... que bueno, y esta sociedad no dice ni pío. Bueno, sin embargo, a ver, esto ya lo he dicho en alguna de las otras charlas, don Ángel Cordero, que la Escuela de Madrid, el señor Frampton desde Columbia, ha dicho más de una vez y por escrito y de viva voz que es la mejor del mundo, ¿no? Pues eso, sí, que lo ha dicho, claro. Lo que no significa que las otras sean malas. Tú estudiaste en Buenos Aires. En Italia, dove? En Palermo. Palermo. Luego hablamos. Una idea con capacidad de ser materializada. Si no es capaz de ser materializada, o si se va a materializar de manera inadecuada, me dice, no, yo tuerzo, giro, pongo 1000 juntas de vidrio y de piedra y de lo que sea. Dice, bueno, pues usted podrá levantarlo, pero a los 4 días está dando problemas, ¿no? O sea que no. Este señor Wilczek, que es el que aparece ahí, dice que no era arquitecto, en su texto El mundo como obra de arte, lo llama encarnar, y dice, encarna el mundo ideas bellas, que curiosamente encarnar es todavía, y ahora estamos con terminología, con palabras, es todavía más bonito que concebir, ¿no? Porque encarnar es hacer carne, encarnar. Entonces, estamos encarnando ideas.
y es ese momento especial de la concepción, de la encarnación de una idea, es precioso. Ahí sí que es un momento emocionante. Yo creo que, y eso tenéis todos la experiencia, también los alumnos, ¿eh? Estáis estudiando un proyecto y cuando dais con la idea que queréis, después de estudiar mucho y dejar reposar, se produce ahí un momento muy, muy emocionante donde de repente se ve todo claro. Es el momento que hemos llamado tantas veces inspiración. Inspiración. Preguntaba esto el otro día, que tengo puesto aquí Josué. Cuando yo decía, habré puesto Josué por el profeta. No, por usted. Cuando tras una batalla en nuestro pensamiento, con nosotros mismos, los creadores, buscamos ese algo más capaz de sustanciar una nueva obra, aparece en un momento preciso la inspiración, el instante vibrante que llamamos inspiración, donde todo se pone patas arriba y parece que sonaran 1000 trompetas hendelianas. Y nos invade ese disfrute intelectual tan difícil de describir y tan fácil de reconocer. Y nace la idea capaz de fructificar, de materializarse. El siguiente momento será la obra construida. Esa capacidad de una obra construida que es, yo diría, muy, muy, muy emocionante. Evidentemente, para cualquier labor creadora, pues tú cuando terminas una sinfonía o una pieza y ya está completa, después supongo que también corregirás mucho. Porque suele pasar con la música, me parece como con la poesía, que la deja uno reposar y cuando vuelve uno, tin, clin, 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 sigue uno afinando. Tu tune, tu tune, tu tune, tu tune. Tuning and tuning and tuning. ¿Te parece bien, Olivia? Bueno, pues eso. Pues en una obra de arquitectura lo mismo. Yo el otro día me parece que me pasé de grado de confianza con vosotros. Muchos de vosotros habíais escrito que queríais que yo mostrara mis obras y aproveché la charla del otro día para poner unas cuantas a raíz de la renuncia y la universalidad, poner algunas en las cuales eso se ejercitaba. Hoy, con el disfrute intelectual, yo he dicho, bueno, yo no voy a poner, entonces solo he puesto una y además con muy poquitas imágenes, que es la caja de Granada, pero no solo por poneros la caja de Granada, sino por ponerlo como traducción de lo que estoy yo queriendo transmitiros. Pues este dibujo, que es muy, bueno, muy al principio, no, pero bastante al principio, antes de construir la caja, la idea central de este edificio en las afueras de Granada era hacer unas oficinas metidas en una caja, en este caso era cúbica, que estuviera perforada en sus paredes y en su techo para que la luz pasara, y ese techo tenía que estar sostenido en el espacio central por unas columnas que son las que aparecen aquí, y de la intersección de la luz producían estos efectos que en este dibujo, hombre, para vosotros que sois arquitectos o estudiantes de arquitectura, evidentemente es reconocible. Para alguien que no sea arquitecto, esto dirá, ¡ay, qué simpático este dibujo!, pero no es fácil el sacarle jugo a esto. Pero esto era ya como cuando ya sí estaba clara la idea, pues bueno, porque aquí ya adelanto, y ahora lo veréis, que el paramento del fondo con los boquetitos pequeñitos es de alabastro. Y uno dice, pues es muy diferente que fuera de alabastro a que fuera de mármol blanco. Sí, porque un mármol es opaco y un alabastro es translúcido. Un mármol es más homogéneo y un alabastro es más... El alabastro permite el paso de la luz de ese patio hacia adentro y permite también el paso de la luz de dentro hacia afuera. Y muchas más cosas. O el suelo y el bloque que se ve a la izquierda como un balcón sobre ese patio, pues se hacen en travertino romano flaminio. Aparecerá me parece todavía en alguna de las charlas, una casa que yo he hecho en Tarifa. Ahí se buscaba un travertino, el de Palermo. Travertino te suena, material romano por excelencia. Entonces hay un travertino flaminio que es muy homogéneo, muy limpio, muy nada, y otro travertino onichato con manchas de ónice,
que recuerda mucho, vamos, recuerda no, se identifica con la arena de la playa. Entonces, en la casa esa que he hecho en Tarifa, la idea era que la casa se empotrara contra la arena y se fundiera con la arena de la playa. En este caso, el flaminio, era el limpio, sin manchas, también que quedó precioso, es más luminoso, lógicamente, y más... Bueno, Granada, pues en este edificio, pues yo por fuera intenté aplicar, claro, ahora estoy haciendo un poco trampa, pero porque aplicar lo de la renuncia para mayor universalidad, y esta caja pues se abría a las dos fachadas sur a través de estos boquetes de 3x3x3 con su correspondiente, o hacían de brise soleil. Brise soleil, ¿quién era la francesa? Bueno, brise soleil es universal, pero pues ya está. Bueno, aquí puedo contar, claro, ahora estoy mezclando el disfrute intelectual con unas cosas muy concretas también. A ver, si yo os he hablado de la razón como principal instrumento, si yo os he hablado de la luz como principal material, si yo os hablo, os diré que la principal, y esto ahora os va a chocar a más de uno, a otros no tanto, porque además ni siquiera un músico tiene que tener tanta paciencia como un arquitecto. La principal virtud que tiene que tener un arquitecto es la de la paciencia. O sea, que iros ejercitando. Este edificio se gana en un concurso y se tarda 6 años en que den el visto bueno al comienzo del proyecto. O sea, hasta 6 años que no se iba a construir. O sea, se hace un concurso con un presidente de banco que yo gano, al día siguiente cambia el presidente y el nuevo presidente dice que no hay que hacer ningún edificio, ningún banco, pasan 6 años, que se dice pronto, pero... Y a los 6 años cambia el presidente y el nuevo presidente dice que no, que es imprescindible hacer el edificio. Bueno, pues todo esto son las cosas, paciencia, que hay que tener para ser arquitecto, una paciencia infinita. Entonces, esta es la sección. En esta sección ya era, está ya con 6x6, ¿no? A ver, sí. A ver, en el primer momento, esta caja, como caja, su relación con la luz, yo decía 3x3x3, cubos vacíos de 3x3 en fachada, y cubos vacíos de 3x3x3 también en el techo. O sea, la cubierta, esa banda horizontal, aquí ya la veis con la solución de proyecto, pasados los años y el discurso en la cabeza. Veis, sin embargo, que el techo ya, en vez de ser de 3x3x3, es de 6x6x3. Sí entendéis perfectamente que así como en horizontal un 3x3x3 de profundo está defendiendo bien del sol, haciendo bien de defensa del sol, dejándolo pasar cuando sea conveniente. En cambio, en el techo solo pasa cuando está casi vertical, porque 3x3... Entonces, ¿qué decisión tomo en un momento? Evidentemente, decisión que tomo después de estudiarlo, de hacer muchas maquetas, de hacer... en que se abre a 6x6x3 de profundo, donde ya el sol se permite que el sol diagonal, la que yo llamo, no yo llamo, sino que es así, la luz sólida pasa. Entonces, y además dice, bueno, pues en vez de ser toda la cubierta que estaba abierta en 3x3x3 y ahora en 6x6, vamos a hacer que solo se dejan abiertos de cada 4, aquí en esta maqueta sí, gracias, y veis que hay unos lucernarios que están cerrados, los que están más hacia el norte, o sea, en la dirección de cada cuadrado de 12x12 conteniendo 4 de 6x6, se cierra el más al norte, porque el sol viene del sur. Pues esas cosas que son tan elementales, no elementales, lógicas cuando se estudia, se aplica. Yo os decía en alguna de las otras charlas, las maquetas, que es un instrumento maravilloso, no son el final de un proceso, son un instrumento de trabajo, Pues aquí ya detalles. Con estas, cuando pongo estos detalles constructivos, que son del proyecto de ejecución, también, y estamos hablando todo el rato, no quiero dejar de hablar del disfrute intelectual, es
que el arquitecto disfruta intelectualmente, no solo en el momento de la concepción, de la inspiración, sino esa inspiración continúa, en diversos grados. El hacer las obras ya no es la emoción del momento en que dice, ¡ah, ya está!, ¿no?, sino después, cuando se van desarrollando las cosas y la obra está a medio hacer, el ir a obra. Ahí los que tenéis ya un poquito más de experiencia, pues lo de acudir a las obras, lo llamamos las visitas de obra, la dirección de obra. Pues que eso sí os suena a todos, pues la dirección de obra pues os pasa como a vosotros los músicos, el dirigir o no dirigir, o el interpretar o no interpretar, y puede haber interpretaciones que puedan ser adecuadas y otras interpretaciones que parecen hechas por el enemigo, ¿no?, inadecuadas, pues solo que vosotros siempre podéis corregir, en cambio nosotros no. Pero sí quiero insistir en que el ir a visita de obra es un disfrute, y además un disfrute intelectual, y uno corrige y en vivo y en directo. Y es, por ejemplo, esta imagen para mí le tengo muchísimo cariño, porque es pues al comienzo de las obras, vamos, comienzo, no tan comienzo, pero está todavía, pues veis, vosotros como arquitectos y estudiantes de arquitectura reconocéis exactamente, y más habiendo visto el dibujo y las imágenes que ahora veréis, pero este momento donde todavía uno puede corregir, o sea, aquí yo podía haber puesto el suelo, esa bancada de abajo, la podría haber puesto, en vez de travertino, flaminio, blanco, amarillento, preciosísimo, podría haberlo puesto en piedra serena. Tú sabes lo que es la piedra serena, verde, de color verde, pues hubiera sido un horror, vamos, no un horror, pero sí, no tendría nada que ver con lo que se hizo, ¿no? Pues eso, estas imágenes de la construcción. En la construcción también hay un disfrute, y ya cuando ya la construcción va más avanzada, pues aquí ya puedes corregir ya poquitas cosas, pero sin embargo la emoción que te produce cuando el primer día que vienes, que te dicen hemos terminado de colocar el alabastro, o hemos terminado de colocar, y es emocionante, ¿no? Es emocionante, pues aquí reconocéis la imagen del principio, del dibujo, luego reconocéis la imagen de la estructura, todavía en estructura, y bueno, y aquí cómo el sol, la luz sólida, es capaz de atravesar esos 6x6, que ahora sí podéis entender con esta imagen, por ejemplo, que si yo no hubiera hecho la corrección del 3x3x3 al 6x6 por 3 de profundo, no hubiera podido pasar esto, no hubiera podido pasar la luz como pasa aquí, acariciando la luz sólida, el travertino o las columnas. Pues estas cosas que son el disfrute que produce no solo la concepción del proyecto, o los momentos de la concepción, de la encarnación, sino los momentos de la construcción, del final del proyecto. Lloré sin recatarme como un niño, como Ulises al oír el canto del Aedo. No es solo que allí entrara como entra el sol, bueno, o esta imagen que uno dice, bueno, pero aquí no entra el sol y sigue siendo emocionante. Pues también cuando los momentos de silencio más callados, aquí sí reconocéis lo que comentaba antes, que el travertino no solo produce el paso de la luz difusa desde el patio hacia adentro, sino también desde dentro hacia afuera. Ahí se dan pistas, ahí asoma la luz que viene de dentro, que más misteriosa y también está preciosa. Y aquí pues quizá es el momento más clásico, cuando si el sol entra con toda esa potencia. El último momento, si hemos hablado de la concepción o de la encarnación y hemos hablado de la construcción, del momento el final, el reconocimiento. El momento del reconocimiento de la arquitectura, al visitar una obra relevante por primera vez, es también, y una vez más, el Panteón. En el Panteón es que se juntan muchas cosas. Uno dice, el Panteón es antiguo o moderno. Cuando hablamos de pasado, presente, futuro, pues el Panteón es un ejemplo de esa arquitectura capaz de asumir el tiempo. Yo tengo un contrato con mis exalumnos
que ya ahora vosotros pasáis a pertenecer a esa banda, que es que cuando vayan al Panteón, ¿podéis levantar la mano los que todavía no hayáis visitado el Panteón de Roma? Claro, los jovencitos alumnos. Bueno, pues yo el contrato que tengo es que me mandan una postal diciendo ¿he llorado o no he llorado? Todos han llorado. Reconocer cuando visitamos por primera vez un espacio de una arquitectura que nunca vimos en directo, pero que estudiamos tantas veces, a veces con pelos y señales, se produce entonces ese disfrute intelectual de conocer sin intermediarios, algo que para nosotros era tan familiar. Los arquitectos bien sabemos de eso. Nunca olvidaré la primera vez que entré en el Panteón de Roma y lloré. Aquí están mis alumnos del año que di clase en Suiza, ya hace 40 años. Y están pues hasta Ingrid, Sophie, Peter, tan reconocibles todos. Una visita que hice con los alumnos desde Zúrich a Roma. Bien. Ese disfrute producido por la arquitectura tiene mucho que ver con el que llamamos síndrome de Stendhal. Cuando estaba yo preparando esto, yo decía, pues esto es una cursilada para una clase, pero bueno, Stendhal, si te suena, a Olivia. Stendhal, al visitar la Basílica de Santa Cruz en Florencia, en 1817, fíjate tú que, dice, pues esto ha pasado ya la eternidad casi, escribió en su libro Nápoles y Florencia, un viaje de Milán a Reggio. Había llegado a ese punto de emoción en el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes. Además, Stendhal ahí es generoso por las bellas artes. Y los sentimientos apasionados. Saliendo de Santa Croce me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí y andaba con miedo a caerme. Bueno, pues eso, que ese disfrute intelectual que pertenece a todas las labores creadoras del hombre. Y de manera especialísima volveré, no me cansaré de insistir, que a la arquitectura. Ahí, curiosamente, alguien cuando comparaba la música y la arquitectura decía, ya no lo del aire y la luz, sino decía que en la música también se entra, igual que en la arquitectura se entra, y pasa eso, ese misterio de poder penetrar en la obra de arte. En una pintura, bueno, también se entra, pero de otra manera. En un poema también, pero de otra manera. Pero en la música, en cambio, sí. Hace poco oí en la radio a esta chica, esta señorita, Ángela Núñez de Gaitán, una sevillana que oficia de directora del Departamento de Restauración de la Biblioteca Vaticana. Tenía en sus manos el original escrito por Petrarca, si te suena, ¿no? Olivia, Dante Alighieri, la Divina Comedia. Pues el cancionero de Petrarca, pues el primo hermano de Dante, pero bueno, también pues una ocasión de disfrute. Y esta chica, como buena bibliotecaria, disfrutaba teniendo en sus manos el original. No hacía más que describir el disfrute intelectual de alguien para el que aquello era un regalo impensable, el gozoso fulgor que te arrebata del que hablábamos al principio cuando hemos empezado esta clase. Me gustaría terminar de la mano de la música. Se cuenta, ya lo que no sé si esto es contado o es inventado. A ver, lo leo para que no irme. Se cuenta que Händel, muchas mañanas cuando su criado le llevaba el chocolate humeante, se encontraba al maestro con sus lágrimas caídas sobre el papel, emborronando las notas recién escritas. Y cómo el criado se quedaba parado y el chocolate se quedaba frío, claro. No me cabe la menor duda que el maestro se encontraba en pleno trance, en un momento de pleno disfrute intelectual. Quizá por eso el Rejoice Greatly del Mesías de Händel nos transmite, y bien, ese gozo profundo, el disfrute intelectual que es capaz de producir la arquitectura con tanta intensidad como lo produce la música o lo produce cualquier labor creadora. Que en vuestra vida
disfrutéis y ya desde ahora, no tenéis que esperar, aunque yo haga relación a la edad como maravillosa, etcétera, etcétera, no hace falta que esperéis, o sea que podéis ya desde ahora tener el disfrute intelectual que es capaz de producir la arquitectura. Que lo consigáis. Muchísimas gracias.